la palabra del Señor. En Juan capítulo 8, el versículo 35, solamente voy a leer para hacer la introducción. Juan 8:35, Jesús está hablando y dice lo siguiente: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Vuelvo a leerlo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Bueno, en la palabra del Señor, Jesús aquí en este contexto de Juan 8 está hablando con los fariseos, con los escribas, está hablando con los religiosos de la época, con los entendidos supuestamente de la palabra, y él está hablando con ellos y está hablando sobre la diferencia que hay entre el hijo y el esclavo. Pero los fariseos y los escribas no están entendiendo lo que él está diciendo y lo que él está enseñando. Ellos están muy preocupados con las tradiciones, con las leyes, con el cumplir, y no están entendiendo de que Jesús está hablando de salvación y de que Él ha venido a traer salvación al ser humano, y una vez el ser humano salvo es libre, pero el que sigue en el pecado es esclavo. Ellos están pensando otras cosas. Y entonces, meditando en este texto de la palabra del Señor, quiero hacer la introducción a esta meditación de esta tarde diciéndote lo siguiente: nosotros somos libres en Cristo Jesús. Amén. Somos libres porque Cristo nos ha redimido del pecado. ¿Que cometemos pecados? Levante la mano quien no comete pecado. Yo no me atrevo porque todos los días me equivoco. Pero hay una diferencia entre el que comete pecado y el que vive en pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que el que vive en pecado no es libre para rechazar las ordenanzas del pecado. Entonces, hay una diferencia entre aquel que se equivoca, porque somos humanos, carnales, tenemos nuestras debilidades, pero Cristo nos ha redimido y nos equivocamos. Y aquel que no conoce a Cristo todavía es esclavo del pecado y de las cosas del pecado. Entonces, el hijo es libre, pero el esclavo del pecado no es libre. Y Jesús está hablando a los fariseos y a los escribas en este momento. Justamente Él está hablando a ellos porque ellos se consideran libres, pero en realidad no lo son. Pero Jesús está hablando de algo muy importante en relación a algo que dice Pablo en Romanos 12:2. Si quieren acompañarme en Romanos 12:2, que es un versículo muy conocido, Pablo dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios es trino, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno solo Dios en tres manifestaciones distintas. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Nosotros también somos trinos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, cuando los hombres, los cientistas, dicen que nosotros somos solamente este cuerpo de carne y la mente, se equivocan. Porque se olvidan de que Dios nos ha hecho con un alma y que nos ha dado su espíritu de vida. Pero Pablo aquí no está hablando del corazón, no está hablando del alma, no está hablando del espíritu. Pablo está hablando del entendimiento. ¿Por qué Pablo está hablando de eso? Él está diciendo lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todos los días, absolutamente todos los días, el mundo está intentando moldear nuestra manera de pensar según sus principios. Todos los días. Todos los días el mundo nos está bombardeando con una cantidad de información, intentando hacer con que nosotros pensemos como todos aquellos que no conocen al Señor. Y si tú
y yo no nos renovamos cada día en el Señor, al final podemos pensar como ellos. Y quiero ir a un ejemplo muy claro que ha dado Jesús. Y quiero leer Lucas capítulo 15, a partir del versículo número 11, es la parábola del hijo pródigo. Pero yo no quiero hablar del hijo pródigo hoy. Quiero hablar del otro hijo, que casi nunca se habla de él. Jesús, cuando estaba enseñando de la parábola del hijo pródigo, él estaba en el capítulo 15 de Lucas hablando de salvación y vida eterna. Y usó 3 textos, o 3 situaciones, o 3 parábolas, para hablar del camino de la salvación. Y en este de la parábola del hijo pródigo, yo particularmente pienso que nosotros podríamos quedarnos un año aquí y cada domingo hablar de la parábola del hijo pródigo, y aún así no sería suficiente, porque tiene mucha profundidad. Jesús aquí, cuando está hablando del hijo pródigo y del hijo mayor, en realidad está hablando de los gentiles, que representa el hijo pródigo, y está hablando del hijo mayor, que es Israel. Entonces está hablando de 2 pueblos. En realidad él está hablando aquí en un sentido del comportamiento humano, pero también está hablando al pueblo de Israel. Y a partir del versículo 25, si quieres acompañarme, Lucas 15, 25, el texto dice lo siguiente: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. En realidad es una conversación del Padre, es una conversación de Dios con el ser humano. Y le pedía que entrase. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pregunto: ¿en qué momento el hijo mayor pregunta por el hijo menor? ¿Por el pequeño? Ninguno. En ninguno. Simplemente estaba enojado porque había matado ¿el qué? El becerro gordo. Sigo. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El becerro gordo lo ha matado Dios por ti y por mí hace 2000 años. Y perdóname la comparación, pero es que lo mejor que tenía Dios lo entregó en la cruz del Calvario. Pero cuando no nos importan las almas o las vidas, nosotros lo que hacemos es preocuparnos de lo que no nos han dado y no con lo que podemos dar a los demás. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí entra algo muy interesante. Un hijo salió de casa como esclavo porque quería ser libre y volvió como libre queriendo hacerse esclavo. Es el hijo pródigo. El otro vivía con su padre como hijo, pero no disfrutaba de la libertad que Dios le había dado, de la libertad que el Padre le había dado. Y aquí entro en lo que quiero comentar con ustedes en esta tarde. El hijo mayor no estaba dentro de la casa del Padre, no estaba haciendo lo que decía el Padre, no estaba obedeciendo al Padre, no estaba disfrutando de todo lo que tenía el Padre dentro de casa para él. No era así. Pero disfrutaba, creo que no. Le importaba la obediencia, le importaba estar, pero
no le preocupaba demasiado la relación que tenía él con el Padre, le importaba obedecer. Pero yo quiero decirte una cosa en esta tarde. Obedecer a la palabra del Señor es importante, pero tiene que ser una obediencia que es fruto del amor. Si no es así, es solamente obediencia. Y Dios no nos llama a obedecer porque Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere relacionarse contigo y conmigo. Y entonces, lo que espera Dios de ti, de mí, es que nuestro entendimiento sea renovado de la mentalidad de esclavo que teníamos cuando nosotros éramos pecadores a la mentalidad de hijos, de libres, como Él quiere que tú y yo seamos. Porque nosotros somos seres pensantes. Nosotros somos seres que Dios ha creado, que tenemos pensamiento libre, tenemos el libre albedrío, y nosotros hemos sido creados por Dios para tomar nuestras propias decisiones. Y de hecho, el libre albedrío nos da Dios, incluso para hacer de nuestra vida lo que queramos, aunque sea destruirnos, como pasa. Pero hay algo que tú y yo debemos de entender y aprender en nuestra vida con el Señor, y es el hecho de que nuestra mentalidad tiene que renovarse cada mañana y ir de mentalidad de esclavo a mentalidad de hijo. Y tú puedes decirme, no, pastor, yo vivo ya muchos años que estoy en la iglesia. Y el hijo no estaba dentro de la casa del Padre. Y nosotros no estamos dentro de la casa del Padre. Pero quiero decirte, hermano, que muchas veces nosotros estando dentro de la casa del Padre, nos comportamos todavía como esclavos. Y entonces quiero decirte en esta tarde-noche de que la mentalidad de hijo es diferente de la mentalidad de esclavo. Empiezo por una cosa muy importante. La mentalidad del hijo es la mentalidad del perdón. Porque Jesús nos invita a perdonar siempre. ¿Es fácil? No sé para qué, pero para mí no lo es. No es fácil perdonar. Pero ¿sabe qué? Incluso es difícil sentirse o perdonarme a mí mismo. Nos cuesta. A veces nosotros nos equivocamos, cometemos errores, fallos a lo largo de la vida, tantas cosas que nos pasan. Incluso Dios siempre está dispuesto a perdonarnos de lo que hemos hecho, pero aún así nos cuesta. Pero la mentalidad del esclavo no es la del perdón, la mentalidad del esclavo es del que tiene razón. Yo perdono, pero a este no quiero verlo en mi vida. Yo perdono, pero yo entiendo que hay situaciones, hermano, en que nosotros podemos a lo mejor vivir algo con alguien y quizá nuestra relación con esta persona ya no sea la misma a partir de este momento porque hubo mucho daño. Yo entiendo, pero el perdón es algo necesario, no por la persona a quien se va a perdonar. El perdón es necesario por quien perdona. Amén. Porque el bien viene hacia quien perdona, más que al que es perdonado. ¿Por qué es así? Porque Dios nos ha perdonado. Ni tú, ni yo, ni nadie, ningún ser humano, excepto Jesucristo, era digno de recibir nada. Entonces, si hemos recibido de parte del Señor el perdón, Dios nos invita a perdonar, aunque no sea fácil. No sé tú, pero hay situaciones en la vida que cuando te recuerdas o cuando te acuerdas de determinadas situaciones, no es un buen recuerdo por lo que has vivido. Pero Dios nos invita a perdonar. El ser humano todos tenemos una estructura de pensamiento. ¿A que sí? No, ya a mí me gusta hablar de las matemáticas, ¿no? Cuando hablo con una persona y a lo mejor yo tengo un esquema dentro de mi cabeza que miro los números y hago la cuenta mirando los números. O entonces, cuando tú quieres hacer algo,
tú ya proyectas en tu mente cómo lo vas a hacer. Cada uno de nosotros tiene una estructura dentro de la mente. Y esas estructuras pueden ser a veces muy buenas en favor de nosotros mismos, en favor del reino, en favor de la iglesia, o pueden perjudicarnos. ¿Me explico? Si yo tengo dentro de mí una estructura de excelencia, eso me va a ayudar cuando yo voy a servir al Señor, porque yo quiero hacerlo todo bien. Si yo dentro de mí hay una estructura de desorden, yo voy a hacerlo bien para el Señor también, pero quizá me cueste más. O entonces tenemos estructuras dentro de nosotros a la hora de entender situaciones que nos cuesta entender más una cosa que otra. Pero todos nosotros tenemos una estructura, pero lo que quiero decir es que Dios quiere cambiar tu estructura y mi estructura de pensar para que nosotros caminemos como caminó Jesús. Y tú puedes decir, pastor, yo no puedo caminar como caminó Jesús. Él era Jesús. Y quizá nosotros nunca lleguemos ahí al mismo punto. Pero es verdad de una cosa, que tú y yo debemos de buscar cada día que nuestro pensamiento, nuestra mentalidad sea renovada. Si hay una cosa difícil de cambiar en el ser humano es su mentalidad, ¿verdad? A mí me gusta el cafelito en vaso y tiene que ser manchado, ¿no? Con poco café, mucha leche, sin azúcar, con sacarina. Y no me saques de ahí. ¿Es así o no es? A mí me gusta el arroz blanco, suelto, con una salsa. Si hay frijoles, bien. Si no hay, porque soy brasileño y al brasileño le gusta mucho el arroz con frijoles. Aunque es verdad que después que hace muchos años mi esposa hace lenteja, casi estoy cambiando los frijoles por las lentejas. Porque me gusta. Pero estoy hablando de algo muy sencillo, ¿verdad? Algo del día a día. Pero es que en las cosas espirituales nosotros nos comportamos exactamente igual. Nosotros a veces, Dios quiere cambiar nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de pensar, pero nos atamos y nos aferramos a lo que tenemos. Por eso Pablo nos está aconsejando a la iglesia de Roma y nos está aconsejando a ti y a mí que cambiemos nuestra manera de pensar. Porque, me explico, a veces nosotros queremos meter nuestro mundo o las cosas que nos rodean dentro de una cajita y pensamos que Dios va a moverse dentro de esta cajita, cuando Dios lo está mirando todo el panorama y Él tiene algo más grande para ti, para mí, para la iglesia, para lo que sea, para nuestras vidas, para nuestras familias. Doy un ejemplo. Nosotros muchas veces miramos a nuestro hijo y pensamos muchas cosas en relación a nuestro hijo, imaginamos cosas en relación a nuestro hijo, o en relación a una persona cercana, un familiar, a quien sea. Y pensamos cosas para esta persona, imaginamos, planeamos, deseamos, oramos, soñamos con esas cosas. Y Dios mira, hay una cosa, Dios siempre mira de más arriba. Y mira a tu vida, a mi vida, a la vida de nuestros hijos, o la vida de nuestros familiares, o la vida de las personas que nos rodean, y Él ve más allá. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Pero la vista nos guía mucho, ¿verdad? Porque nosotros miramos y decimos, mira esa situación, mira cómo es mi hijo. Bueno, eso no. Dios nos invita a cambiar nuestra manera de pensar y a ver más allá de lo que hay delante de tus ojos. Porque si tu hijo es problemático, voy a usar el ejemplo del hijo. Si tu hijo es problemático, si tu hijo a lo mejor no es lo que te gustaría que fuera, y tú simplemente te centras en el hecho de cómo es y no lo que Dios puede hacer, casi siempre nosotros estaremos en la posición del que se queja y no en la posición del que cree. Porque lo que quiere Dios como hijos es que tengamos mentalidad de fe, de creer que Dios puede cambiar las situaciones de nuestras vidas.
Pero pastor, estoy años esperando por eso y no ha llegado. Bienvenida al club. Pero Dios puede cambiar cualquiera que sea la situación. Es importante que en esta visión de hijo, de libre y de una persona de fe, nosotros podamos declarar sobre nuestro hijo, sobre nuestro esposo, nuestra esposa, sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestros hermanos en Cristo, podamos declarar sobre ellos una palabra que va más allá de lo que veo, va más allá de mi estructura mental y va más allá de las condiciones que nos rodean. No, es que eso nunca va a cambiar mi vida, siempre va a ser igual. Yo no te estoy invitando, hermano, en esta tarde a tener un pensamiento positivo, no. Yo soy el primero que muchas veces me cuesta ver las cosas con los ojos de la fe y veo solamente lo que está delante de mí. Y todas las veces que yo hago de esta manera y soy guiado por mis ojos naturales y no por mis ojos espirituales, y solo estoy centrado en lo que veo delante de mí, no en lo que Dios puede hacer, yo me equivoco. Soy el único, ¿verdad? No, menos mal. Entonces, la mentalidad del hijo nos hace ver las cosas con los ojos espirituales. Porque la gente que no conoce a Cristo ve las cosas con los ojos carnales. Y si nosotros nos comportamos, y tú puedes decir, pero yo soy salvo en Cristo, por supuesto que sí. Pero aún como salvo en Cristo, puedo estar cada día mirando las cosas solamente con mis ojos naturales y no con mis ojos espirituales. Y yo pregunto, ¿dónde está la fe cuando yo solo miro las cosas con los ojos carnales? ¿Dónde? El hijo tiene el corazón agradecido porque es salvo. Jesucristo vuelve pronto. No sabemos ni cuándo, ni dónde, ni de qué manera, pero nosotros sabemos que el mundo va caminando a pasos largos hacia el final. Y Jesucristo vuelve por su iglesia. Eso va a ocurrir sí o sí. No sé si nuestra generación, no sé si lo llegaremos a ver, yo no me atrevo de ninguna manera a entrar ahí, pero vemos cada día. Y Jesús lo dijo, si vosotros podéis discernir que mañana va a ser sol, que mañana va a llover, que mañana va a ser frío, que va a empezar el invierno, que va a empezar la primavera, si podéis discernir esas cosas, cuando lleguen las señales de los últimos tiempos, también vas a tener ese discernimiento. Entonces nosotros vemos cada día de que este tiempo se acerca y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Pero la gran verdad es la siguiente: nosotros somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Amén. No hay merecimiento en nosotros. Ni si yo trabajo 24 horas al día al Señor, o si yo no hago absolutamente nada, que yo creo que no debe ser ni una cosa ni la otra, aún así yo soy salvo por la gracia. No es yo soy salvo y pongo mi servicio. Yo soy salvo y pongo mi comportamiento. Yo soy salvo y pongo... No, yo soy salvo y punto. Ahora, porque yo soy salvo, entonces yo decido servir, ayudar y ver las cosas con los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque ver las cosas con los ojos espirituales trae a nuestro corazón esperanza. Aún en medio de las situaciones más difíciles, aún en medio de las tormentas y de las tempestades, como nosotros hemos cantado, si yo creo que Dios puede cambiar mi situación, en mi corazón se llena de esperanza. Pero si solo veo lo que me rodea, yo puedo entrar en la frustración, en el desánimo, en la tristeza,
y en la queja. Cuando Dios nos invita a adorar en la situación que sea. Cuando vemos al hijo mayor en el texto que hemos leído, vemos otra característica importante de la mentalidad de hijo. Y es que el que tiene mentalidad de hijo se preocupa con el prójimo. Se preocupa con otras personas. El que tiene mentalidad de esclavo solo se preocupa por su propia vida. Y yo soy el primero que muchas veces solo me preocupo por mí mismo. Cuando en realidad Dios me está invitando a que mis ojos estén puestos también en las personas que me rodean. Que tú no vas a cambiar todo el mundo, ni yo voy a cambiar todo el mundo, eso está más que claro. Pero sí que podemos hacer la diferencia en una vida. Y a lo mejor Dios nos invita a hacer la diferencia dentro de las vidas más cercanas a nosotros. Y que tengamos una mirada de fe lo suficientemente para ver el milagro llegando. La mujer del flujo de sangre, su declaración es lo que más me impacta en el contenido de la palabra cuando hace el relato de esa situación. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sanada. Mientras ella iba caminando en medio de la multitud, y recordemos que ella era rechazada por la sociedad de aquel momento, cuando ella va caminando en medio, y entonces ella va declarando, si tan solamente tocar el borde de su manto, seguramente en ella seguía el flujo de sangre, pero ella iba caminando, iba declarando, si tan solamente tocar, seré sanada. Sus ojos no estaban puestos en su condición, sus ojos estaban puestos en Jesús. Amén. Y su declaración era, tú puedes. Yo no puedo, pero tú puedes. En cuántas situaciones de nuestras vidas, en cuántas situaciones que nos rodean, el Señor nos está invitando a que miremos a Él y digamos, tú puedes, Señor. Yo no puedo, pero tú puedes. Amén. Gracias. El hijo mayor dice, tantos años te he servido y te he obedecido. La mentalidad de hijo es la mentalidad de la gratitud. Siempre es agradecido por todo. La mentalidad del esclavo es la mentalidad del que siempre está reivindicando algo. Y cuando nosotros nos conocemos al Señor, no sé, yo me imagino el día de hoy. Todos nosotros sabemos que en Andalucía ahora mismo tenemos un problema de agua. En Cádiz tenemos un problema de agua. España está viviendo un problema de falta de agua. Pero yo te puedo garantizar que habrá unos cuantos hoy mismo quejándose de la lluvia del día. Cuando lo que deberíamos estar haciendo que es gloria a Dios, Señor, por la lluvia, envía más. Pero nosotros los seres humanos somos así. Pero por eso mismo el Señor nos invita a que podamos comportarnos de una manera diferente. Cuando llega el versículo de número 31, entonces el padre le habla al hijo mayor y dice lo siguiente: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es la historia del que vive dentro de una casa de millonarios, pero vive como un miserable. Me explico, que no se trata de dinero. Nosotros, si Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y nos ha redimido, nosotros tenemos todo a nuestra disposición.
siempre según la voluntad de Dios, que es lo que hemos leído en Romanos 12:2, que dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Él es soberano. No significa que si tú y yo declaramos, o si tú y yo oramos y clamamos, que Él tiene que darnos lo que estamos esperando. No significa eso. No. Porque la decisión final siempre será de Dios. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el lugar del milagro. Y declarar, Señor, tú puedes. Y entonces el padre dice al hijo, todas mis cosas son tuyas. Es como que la nevera está llena, yo tengo hambre, entro a la cocina y me quejo, pero no abro la nevera. Es lo mismo. Yo soy hijo de Dios, estoy en la casa del Señor, estoy en la iglesia, tengo todo a mi disposición, pero no ejercito mi fe declarando, Señor, tú puedes cambiar mi situación. Y simplemente sigo en mis cosas. La vida de este padre no era fácil, ¿verdad? Un hijo que se fue, que menospreció al padre, que se llevó la mitad de todas sus riquezas, que las desperdició por ahí. Pero dice la parábola del hijo pródigo que cada día el padre iba al camino, miraba al camino, a ver si el hijo volvía. Y cuando el hijo vuelve, se acerca el padre, le abraza, le besa y le restituye su condición. Él vuelve para ser esclavo y otra vez el padre le hace libre. Porque los hijos son libres y más. La mentalidad de hijo nos hace que Dios nos restituya lo que hemos perdido a lo largo del camino. Es decir, él volvió maloliente, sucio, no tenía nada que comer, ni dinero, nada de nada. Y vuelve a recibir del Padre todo otra vez. Que es lo que Dios nos hace contigo y conmigo. Nosotros nos hemos ido al pecado y al mundo. Y hemos perdido todo por nuestro pecado. Pero en Cristo nos vuelve a restituir. Quizá lo hemos perdido el gozo en el camino. Quizá hemos perdido la paz. Quizá hemos perdido la esperanza. Pero en Cristo siempre hay esperanza, Amén. gozo Amén. y paz para nosotros. Gracias. Oración. Amén. En esos tiempos, mi hermano, solo una mentalidad de hijo llena de fe puede impactar la vida de las personas que nos rodean. Porque si nos comportamos exactamente igual que ellos, jamás vamos a impactar sus vidas. Porque tenemos que tener ojos espirituales, ojos que ven más allá de lo que está delante de nuestros ojos naturales. Y entonces, hay una cosa que el enemigo de nuestras almas quiere hacer con los hijos de Dios. No puede sacarnos del cielo ni de la salvación si nosotros mismos no permitimos. Pero Él quiere que tú y yo vivamos en una condición por debajo de la condición que Dios nos ha preparado. Dios nos ha preparado una condición de gozo. Dios nos ha preparado una condición de paz. Dios nos ha preparado una condición de esperanza. Dios nos ha preparado una condición de fe. Dios nos ha preparado una vida abundante, lo dice la palabra. Pero el enemigo trabaja por intentar hacernos vivir por debajo de este nivel. Pero la mentalidad de hijo, aunque muchas veces nosotros podemos ir a la carne, a la visión natural, siempre tenemos que volver a la visión espiritual.
y tener fe y creer en el Señor. Porque a eso nos llama Dios, a vivir la vida que Él ha preparado para nosotros. Y concluyo. El reino de los cielos no es para ser vivido cuando llegamos a la presencia de Dios en el cielo. El reino de los cielos es para ser vivido ahora y aquí. ¿Verdad? Tu vida no es perfecta, la mía tampoco. ¿Tienes problema? Yo también. ¿Tienes dificultades? Yo también. ¿Tienes cosas delante de ti que a lo mejor parece imposible de transponerlas, de vencerlas? Yo también. Pero a eso nos llama el Señor, a vencer esas barreras que están delante de nosotros y a alcanzar lo que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Cuando nosotros vamos a la casa del Padre, normalmente, porque hoy en día los días son tan difíciles, normalmente yo cuando voy a Brasil y entro en la casa de mis padres, yo no pido autorización para abrir la nevera. Yo no pido la autorización para coger un café. De hecho, no hace falta que mi madre esté todo el tiempo ofreciéndome comida y cosas. ¿Qué quieres comer hoy? Así tiene que ser nuestro comportamiento con el Señor. Tenemos todo a nuestra disposición. Usemos de lo que Dios tiene delante de nosotros, todo está preparado. Pero es verdad que para que conozcamos lo que Dios tiene para ti y para mí es necesario que conozcamos a su palabra. No son mis buenas intenciones ni mis buenos pensamientos, no. Es lo que dice la palabra de Dios que Él tiene preparado. Son las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Si nosotros creemos en un Dios de cosas imposibles, Dios hará cosas imposibles en nuestras vidas. Así es. Y yo puedo decirte, junto con mi esposa, que nosotros hemos vivido muchas cosas imposibles en nuestras vidas. Cierra tus ojos en el lugar donde tú estás. Gracias, papá. Tú nos has dado el privilegio de poder llamarte Padre. Y nosotros podemos decir, somos tus hijos. Tú nos has regalado, Señor, todo eso. Tú nos has regalado la oportunidad, Señor, de ser tus hijos. No la merecemos. Pero es verdad, Señor, que para que nosotros podamos disfrutar de la vida que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, hay momentos, Señor, en que tú deseas cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Por eso, Espíritu Santo, ayúdanos. Porque a lo mejor, Señor, necesitamos que tú nos ayudes a creer, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a ver. Incluso, Señor, que tú nos permitas sentir, Señor, lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. Señor, a veces nos cuesta. Hay muchos momentos, Señor, que la dificultad es tan grande y tan difícil, Señor, que nos cuesta ver con los ojos de la fe y tener mentalidad de hijo. Pero nosotros te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, en este lugar, Señor, como humildes hijos tuyos, que tú nos ayudes, Señor, por favor, a ver y a creer. Amén. No solo, Señor, para nosotros mismos, sino también para los que nos rodean, para las personas que nos importan, Señor, para las personas que amamos. Incluso, Señor,
Para las personas que no tenemos tanta intimidad, Señor, y no conocemos tanto, pero Señor, si nosotros tenemos mentalidad de hijo, la mentalidad de Jesús, y vemos con ojos espirituales, Señor, tú puedes usar nuestras vidas para cambiar la vida de otras personas, para llevarlos, Señor, a tus pies, para que conozcan verdaderamente tu amor y para que te conozcan a ti, Dios. Señor, te damos gracias, te alabamos, Rey. Ayúdanos, que cada día nosotros, Señor, podamos crecer delante de ti, Señor, en fe, en esperanza, en amor, en paz, Señor, en alegría, y podamos vivir, Señor, en el nivel que tú has preparado para tus hijos. Y que, Señor, pone en nosotros más de ti y menos de nosotros mismos. Bendice, Señor, a cada hermano en el nombre de Jesús y danos victoria en